Ok. Vamos a hacer un resumen general. Lo que vimos, lo que estuvimos viendo, se recuerdan los seguros a término, que fue el primero que vimos. Es a término, ¿por qué? Alguien que me diga. Tiene fecha de vencimiento. Gracias, Enrique. Porque termina, porque tiene una fecha de vencimiento, fecha de caducidad. Cada vez que ustedes vean un seguro que termina a los 65, que termina en tanto tiempo, no importa, es a término. A partir del segundo que vemos, que es seguros de vida entera, como lo mencioné ayer, vida, usted lo puede encontrar como vida entera, vida completa, vida permanente para toda la vida, vida recta, no sé si me escapa alguna traducción, ¿verdad? Pero son diferentes traducciones que dicen lo mismo, se refieren a una póliza de vida entera y cuando hablamos de vida entera es para toda la vida hasta que muera o 100 años. hasta que alcance la edad de 100 años. Correcto. Y no quiere decir que a los 100 años se vence, entonces termina también. No termina. ¿Por qué? Porque la de termino termina. ¿Y qué tengo cuando termina? Nada. 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 Mientras que la póliza de vida entera, claro, madura a los 100 años. No termina, madura a los 100 años. ¿Y qué tengo? Una póliza dotada. Beneficios de muerte en vida. Beneficios en vida y Vida. beneficios de muerte. O sea, ya pagué la casa. Al final del periodo, pues ya pagué, ya la casa es mía. ¿Verdad? Llega a los 100 años, entonces si yo la quiero seguir pagando, entonces ya es una póliza, como mencionaron ahí, una póliza dotada Dotada. o sobrefinanciada, ¿verdad? Entonces ya ajustable y universal, pues ya, miren, la póliza ajustable es muy similar a la universal. Ajustable era porque pues tenía cierta flexibilidad, pero aún así tenía ciertas limitaciones. Entonces surge la póliza vida universal, que fue la póliza que consideraron verdaderamente flexible, porque cuando ustedes ven las traducciones o ven la descripción de cada una son muy similares, pero bueno, la universal tiene un potencial, ¿verdad? Adicional. Aquí también vemos todo lo que tiene que ver con beneficios fijos, variables, y vamos a ver un poquito de esto el día de hoy. Entonces, solo retomando, no voy a mencionar ya más, o sea, no me voy a profundizar en estos temas solo para conectarnos a donde nos quedamos el día de ayer. Se recuerda que terminamos con vida modificada y vida calificada. Vida modificada quiere decir que la póliza aumenta, la prima. ¿Alguien se Una recuerda? Solo una vez. vez a los Una vez, 5. 5 años. A los 5 años en promedio, puede ser más, ¿verdad? Pero en promedio. Y toda la vida calificada es muy similar a la vida modificada, solo que en vez de subir el costo una sola vez de la prima, sube Ajá. Anualmente. Anualmente. cada año. Exacto, va subiendo cada año por escalón, ¿verdad? Va subiendo y llega a un límite y luego se mantiene nivelado de por vida. Esa es la vida calificada. Vida modificada es que sube en ascensor, directo al quinto nivel, ¿verdad? Y vida calificada se va por las escaleras. Entonces, esa es la diferencia entre estas pólizas. Vida de prima única, pues ya la vimos, que es pagar de contado. Yo pago mi seguro en una sola prima y ya no vuelvo a pagar nunca más en la vida, pero ya tengo un seguro garantizado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, veamos acá las pólizas de plan familiar. Cuando hablamos de una póliza de plan familiar, normalmente nos referimos a una póliza individual. Voy a sacar acá el lapicito. ¿Cómo se estructura? Dice, las pólizas están diseñadas para asegurar a quienes, a todos los miembros de la familia, bajo Una la sola misma- cobertura. Una sola sola póliza. ¿sí? Por eso, no les miento, ustedes váyanse a Google y pongan seguros de vida y váyanse a imágenes. ¿Qué es lo primero que les aparece? La ¿Parece? familia. 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 Parece Una esto. foto de la familia. Una sombrilla. ¿Qué es eso? Una sombrilla. Una sombrilla. Es lo primero que aparecen. ¿Y por qué aparece el icono de una sombrilla? Que tiene que ver una sombrilla con los seguros de plan familiar. Bueno, sucede Como que protección, ¿no? Los cubre a correcto, todos. cubre a todos los que están dentro del círculo, ¿sí? Entonces, eso como un paraguas, protege a todos los alrededores, ¿verdad? El principal es el que va agarrando la sombrilla, pero bueno, todos los que están pegaditos al principal están protegidos con la misma sombrilla.
Entonces, la póliza de plan familiar protege a los que están dentro del círculo. Ayer alguien me preguntó, ¿verdad? Que si la póliza grupal, ¿por qué no protegía al papá o la mamá? O sea, ascendente, no se puede, ¿verdad? Por los riesgos, porque cuando hablamos de coberturas familiares es al cónyuge y a la descendencia, hijos, ¿verdad? Por ahí ustedes van a encontrar una pregunta. A ver, me voy a salir, voy a abrir un paréntesis, me voy a salir un poquito del tema, pero tiene que ver con esto. Entonces no me va a salir tanto del tema. Un recién nacido puede ser incluido en una póliza de vida familiar. Sí. Sí, Sí. Sí, ¿Cuánto Sí, nace? desde el momento que nació. así. desde el momento en que nace se le da la Hasta los 18 meses. cobertura. Ahora, en algunos estados, aquí es donde entra el tema de estatutos. En algunos estados son a los 30 días, otros a los 18 meses, ¿verdad? Dependiendo del estado donde ustedes estén, los tiempos pueden variar. Esos numeritos son los que Oh, ok. varían, ¿sí? Esos numeritos son los, yo siempre les digo, la parte de estatutos siguen siendo los mismos conceptos, solo que los numeritos van a ser más, menos, más, menos. Entonces, a esos numeritos presten atención, ¿sí? Es lo que va a variar de un estado a otro, pero los conceptos siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque a raíz de eso existe la Nike. ¿Quién es la Nike? Que regulariza. La Sí, por eso. Asociación de de comisionados regulación de seguro, de ¿sí? comisión. La Asociación de Comisionados de Seguros es donde se reúnen todos los representantes o la máxima autoridad en la industria de seguros de cada estado y bueno, entonces estandarizan esta ley. Entonces los conceptos son los mismos en todo Estados Unidos. Lo único que varía es que, bueno, en un estado le damos 30 días, en otro estado pues tiene 18 meses. ¿Qué significa eso? Ok, que dentro de los 30 días, 18 meses, tenemos que reportar a nuestro hijo para que sea incluido en la póliza, ¿verdad? Para que la cobertura continúe, pero la cobertura a un hijo recién nacido debe proporcionarse desde el momento que nace. Por ahí ustedes pueden encontrar preguntas que si salió con problemas congénitos o no sé qué, no importa cómo haya nacido. O sea, ese tipo de preguntas son ruido dentro de la pregunta, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no importa si vino con problemas o no, Dios quiera que no, ¿verdad? Pero no importa cómo la criatura haya nacido, debe de ser asegurado desde el momento en que nace. Y la cobertura debe durar bueno, ya lo tienen que confirmar con el Estado, 30, 31 días, 18 En la meses, Florida es 18, profesor. 18 meses. 18 meses es en Florida. Entonces, de hecho, la mayoría de estados, no quiero confundirlos, por eso les digo, verifiquen siempre con los estatutos, pero en la mayoría de estados son 31 días. Entonces, cuando es así, ¿cuánto tiempo se debe de notificar? Siempre es un día antes, o sea, no tengo que a los 18 meses, al último día y bueno, lo notifico para que lo agregue a la póliza. No, siempre es un día antes que debo de notificarlo. En este caso, si yo tengo 31 días que el seguro le da cobertura al hijo recién nacido, entonces, ¿cuántos días tengo para notificar? 30. 30. Esas en algunos estados la pueden encontrar como pregunta de examen. En la Florida son 18 meses, ¿verdad? Que el tiempo es más extendido. Son muy pocos estados los que dan bastante tiempo, ¿verdad? La mayoría pues dan un mesecito para que la familia venga y agrega al menor a la póliza. Ahora, ahí viene la otra pregunta. ¿Qué pasa con un hijo adoptado? ¿Se puede incluir También a lo la cubre. póliza? También lo Yo pienso que cubre. sí. Está legalmente adoptado. Si está legalmente adoptado, sí. Correcto. Sí. ¿Y si trae problemas preexistentes? No, también. No pueden discriminar a un hijo con problemas preexistentes. ¿Sí? Eso quiere decir que deben de asegurar al hijo adoptado, sin importar la edad, si lo están adoptando, como ustedes dijeron, legalmente, debe ser aceptado incluso con cualquier preexistencia que el niño tenga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no lo pueden discriminar. Ahora, el problema con las preexistencias se aplica a los padres, ¿verdad? Al esposo y a la esposa, ahí sí entra el problema de preexistencia. Ay, voy a adoptar a mi esposa. No, o sea, no puedo decir eso, ¿me explico? ¿Ah? A un hijo, sí. Entonces, a la esposa no. Entonces, ahí sí entran el problema de preexistencias.
Solo quería explicar esto, ¿verdad? Porque por ahí ustedes pueden encontrar preguntas sobre hijos recién nacidos y también hijos adoptados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si de repente un sobrino llegó a vivir a la casa porque está estudiando y está viviendo en la casa de los asegurados? ¿Se puede incluir a la póliza? No. No, ¿Por qué? Porque no está adoptado legalmente, no forma parte legal de la familia, ¿verdad? Entonces, vuelvo aquí al tema. Perdonen que les haya ampliado un poquito, ¿verdad? El concepto, pero sé que ustedes pueden encontrar preguntas sobre estos temas. Entonces, cuando hablamos de pólizas de plan familiar, todos los que están bajo el núcleo familiar están en la misma póliza. Por lo general, el jefe de la familia, ¿verdad? Está cubierto con un seguro permanente o de por vida y el cónyuge y los hijos están incluidos en una póliza como jinete. ¿Se recuerdan acá? Esta es una mala traducción. Jinete, ¿qué significa? En El inglés. rider. Acompañante. Agregar sobre la misma Agregar. póliza. Correcto. En inglés pues, se conoce como el rider, ¿verdad? Que es traducido como una cláusula o adición a un contrato, ¿verdad? Entonces se están montando, se están adicionando a la póliza del principal, pero se adicionan con una póliza a término, que normalmente el cónyuge puede agregarse a término con la cláusula convertible. Es decir, que vamos a suponer que el esposo es el propietario, ¿verdad? Aquí se nos da el ejemplo, es el propietario, tiene una póliza de vida entera. Entonces, la esposa se agrega con un rider y se agrega con una póliza convertible, sin Pruebas de asegurabilidad. Seguridad. pruebas de asegurabilidad. Si alguno se pregunta, Oh, thank you, ¿pero man. qué Thank son you. No, pruebas yeah, de I appreciate, asegurabilidad? Perdón, so tengo I ahí un start yesterday my micrófono process, activo. Natalia, me parece aquí, gracias. Muy bien, entonces, para los que se preguntan qué es pruebas de asegurabilidad, son pruebas médicas, ¿verdad? O sea, yo no le tengo que presentar a la aseguradora pruebas médicas de que estoy bien de salud, que no tengo alguna enfermedad o algo para poder hacer esa conversión, ¿sí? Entonces, cuando se hace una conversión, recuérdense que esto les va a ayudar mucho para el examen. Son conceptos que pasamos desapercibidos, pero que nos pueden hacer dudar en el examen. Cualquier tema que hable de una conversión, no se requiere evidencia de asegurabilidad. Si yo ya tengo una cobertura a término, la puedo convertir a una póliza de vida entera sin evidencia de asegurabilidad, ¿verdad? Donde sí tengo que presentar pruebas de asegurabilidad cuando voy a aumentar mi valor nominal, ¿sí? Cuando yo aumento el valor nominal, el riesgo para la aseguradora aumenta. Entonces, de repente, yo tengo $100,000, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Y de valor nominal. Entonces, yo la convierto en una póliza de vida entera por $100,000, pues no me van a pedir evidencia de asegurabilidad. Pero de repente, yo quiero aumentar mi valor nominal de $100,000, lo quiero subir a 1,000,000. Ok, la aseguradora va a decir, momento, está bien, no hay problema, lo podemos subir, pero antes necesito saber que no haya riesgo. ¿Por qué? Porque estadísticamente las personas que aumentan o que piden un seguro es porque algo, quizá ya existe un riesgo o alguna enfermedad o algo que la persona, ¿verdad? Asuma ese riesgo. Por ahí viene lo que es la selección adversa. ¿Cuál de todas se constituye como una selección adversa? A ver, ¿cuál sería? ¿Qué es una selección adversa para empezar? riesgo. A ver, ahí me dijeron alto riesgo. ¿Qué más? Ayúdenme. Es algo que la compañía no tiene eh, cómo saber que hay un riesgo o no, predecir. Correcto, gracias. La compañía no sabe a ciencia cierta. Miren, selección adversa es que tengo a 100 solicitantes, pero bueno, los 100 solicitantes se constituyen una selección adversa. ¿Por qué? Porque de los 100 yo no sé quién de todos está comprando una póliza porque ya la necesita. De repente se va a morir y ya la necesita. O de repente pues, tiene una enfermedad o algo. Entonces, la pregunta que ustedes podrían encontrar en el examen es, ¿cuál de las siguientes se constituye como una selección adversa? Y el más alto riesgo que una aseguradora tiene, porque es difícil de determinar, es, ¿alguien que me diga? Pólizas grupales. grupal. No, ahí se reduce el riesgo. Se reduce el riesgo. Y esa es pregunta de El examen. Ahorita, término. Las Miren, grupales. Individual. cuando hablamos de una Individual. ¿cuál de las siguientes se constituye como una selección adversa, ¿verdad? O un riesgo
para las aseguradoras y dentro de las opciones ustedes van a encontrar el suicidio. Mm, ¿Por qué? Porque no hay forma de determinar médicamente que la persona se quiere suicidar, ¿verdad? Está bien de salud, está todo bien, pero ¿cómo saber si realmente la persona está comprando una póliza con el objetivo de suicidarse? Entonces, ese se constituye como una selección adversa, que no se sabe el objetivo Principal. claro o principal del por qué está comprando un seguro. Tenía una manita levantada, Luis, creo que era, ¿no? O no alcancé a ver bien. Perdón, que ya no la alcancé a ver. Si me puede levantar o me puede decir quién era, pues, para darle la palabra. Muy bien, entonces eso se constituye una selección adversa, ¿verdad? La cláusula suicidio. Entonces, pregunto, ¿el suicidio lo cubren las pólizas de vida? Sí. No, Y después de los 2 años. Después de los 2 años. Después de los Correcto. 2 años. ajá. Miren, el suicidio, las pólizas de vida lo No cubren, lo cubre. pagan, sí, pero después de 2 años de estar activo con la póliza. Ujú. Por eso es una selección adversa, porque si no lo cubriera, no sería una selección adversa, no sería un riesgo para la aseguradora. Ok, si se suicida, no le pago. Entonces eso no es un riesgo. ¿Me explico? Pero si la persona se suicida, ¿por qué es un riesgo para la empresa? Porque si ya pasaron 2 años y se suicida, y les digo, es un Pagarle. porcentaje alto de personas que a veces por deudas y muchas razones compran un seguro con el objetivo de suicidarse. No es mentira, es una realidad. Por eso ustedes pueden encontrar preguntas que a veces no dicen 2 años, no, pero hay preguntas que dicen, ¿qué acción puede tomar una aseguradora si una persona se suicida cuando la cláusula de suicidio está activa? Cuando ustedes ven que dice la cláusula de suicidio está activa, es que está el chequecito activo. Y cuando está el chequecito activo, quiere decir que está dentro del periodo de 2 años. 2 años. Y por lo tanto, una persona que se suicida dentro de los 2 años, no le pagan los beneficios. Vuelven las primas nomás, creo. Correcto, Sí. Víctor. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué pasa si una persona se suicida dentro de los 2 años? No le pagan el beneficio, pero le devuelven las primas pagadas. Si la persona ha pagado 18 meses, pues bueno, le devuelven las 18 primas que pagó, pero no le dan ningún beneficio, a menos que pase los 2 años. 2 años, ¿verdad? Entonces, cuando pasan los 2 años, ya se desactiva la cláusula de suicidio, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? El tema de convertible, perdonen que me profundice un poquito, pero tratamos de tocar temas que ustedes sí pueden encontrar y los que han presentado saben que son temas de examen, ¿verdad? Pero a veces por temas de tiempo, pues no alcanzamos a tocar muchos aspectos, ¿verdad? Muchos detalles o profundizar mucho. Algunos de estos tienen que ver más con la parte de estatutos. Entonces, vuelvo al tema. Convertible, ¿verdad? Sin evidencia de asegurabilidad. Cuando hablamos de evidencia de asegurabilidad es que necesito presentar pruebas médicas, a menos que aumente considerablemente mi valor nominal. ¿Va? Ahí alguien me dijo, una selección adversa, ¿qué sería? Y me respondieron póliza grupal. Y yo les voy a decir, miren, esa es una posible pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes permite reducir o cuál de las siguientes reduce la selección adversa? Es lo contrario, no aumenta el riesgo, sino reduce el riesgo, es la póliza grupal. ¿Por qué? Porque les aseguro, o sea, tal vez más de alguna persona está buscando un trabajo con tal de que le den el seguro, pero estadísticamente la mayoría de personas que entra a una empresa no entra principalmente por un seguro. Entonces, estadísticamente las personas que compran una póliza individual es porque la mayoría ya lo necesita. El riesgo va a ser mayor, pero en un grupo no. En un grupo se evalúa el riesgo en base a la historia de la empresa, como grupo y no como individuo. Por eso, la selección adversa en un grupo o en un seguro grupal disminuye, se reduce, ¿verdad? Esa, adivinen, es pregunta Pregunta de examen. pregunta de examen, ¿sí? Algunos quizá la han visto por ahí, ¿verdad? Pero ese es tema de examen. Entonces, para que los puedan anotar. No sé si me doy a entender hasta acá.
con estos Claro, conceptos? muy claro, gracias. Sí, profe. Gracias. Muy bien, entonces vuelvo acá. Entonces ya vimos convertibles sin pruebas de asegurabilidad, ¿verdad? Luego los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? Ok, los hijos pueden ser de 0 a los 18 o 21 años. La mayoría entra a los 18. Ok, entonces ellos entran normalmente con una póliza a término, con un rider, ¿verdad? Entran una póliza a término y ellos están asegurados con término usualmente a los 18 años. Pasados los 18 años o 21 años, ellos ya pueden convertir su póliza a una póliza individual, ¿verdad? La prima dice aquí, sin pruebas de asegurabilidad, ¿verdad? La prima sigue siendo la misma independientemente el número de hijos, ¿sí? Es decir, que cuando son menores de edad, ojo, cuando son menores de edad, la familia puede tener, miren, si el riesgo, vamos a suponer que el riesgo de papá y mamá en dos familias son similares, pero una familia tiene 10 hijos y otra familia tiene 2 hijos, ambas pueden pagar la misma prima, porque se mide el riesgo de Ay, mamá. papá y mamá, ¿verdad? Pero no el riesgo de los hijos, ¿sí? Entonces, independientemente del número de hijos, pues la prima sigue siendo la misma, porque es en base al riesgo de los padres, papá y mamá, ¿verdad? Entonces, acá, 18, 21 años es que normalmente se convierte en una póliza de vida entera. Entonces, ya la persona al llegar a una edad mayor, pues ya puede comprar o convertir su póliza a una póliza individual, ¿verdad? Entonces, deja de estar asegurado bajo la póliza familiar Anda, limpia tu cuarto. y obtiene una póliza Si tu computer individual. se te jodido. ¿Cuántas veces te he dicho feliz Perdón, Navidad? tengo un micrófono ahí activo, gracias. Muy bien, voy a avanzar. Entonces, ahorita vamos a hablar, lo que vamos a ver aquí son, lo voy a poner acá. Lo que estamos viendo acá, estas opciones se conocen como gap. Traducido de otro modo, se conoce como complementos, ¿sí? O suplementos. ¿Dónde se recuerdan? ¿Ustedes han visto este ejemplo o este término? Medi Gap. gap. ¿Eso tiene que ver con Loca. Long el gap. Medicare? ¿Sí? Medicare. ¿Por qué? Porque son coberturas médicas complementarias, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los GAP, todos los GAP, tanto en el Medicare como en las pólizas individuales, los GAP son proveídos por qué tipo de empresas? Privadas. Privada. Correcto, pólizas privadas, ¿verdad? Entonces, esto que vemos acá son complementos. ¿Y qué es un complemento? Un GAP es algo que puedo agregar a mi póliza Básico. individual. Entonces voy a poner un ejemplo. Voy a poner este teléfono, ¿sí? Yo vengo y compro el teléfono. Yo ya tengo el teléfono. El estuche, el case, ¿viene siendo un qué? Complemento. 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 Ahora, ¿de qué me sirve a mí comprar un case si no tengo el teléfono? De nada. De Nada. Eso pasa con los GAP. ¿De qué me sirve un GAP si no tengo el teléfono? ¿De qué me sirve un case si no tengo el teléfono? Entonces, ¿de qué me sirve un GAP acá si no tengo una póliza principal? ¿Verdad? Entonces, estos son complementos. Y para comprar un complemento, ¿qué necesito? Póliza principal. La La póliza principal. Entonces, primero encontramos la póliza de ingresos familiares. Miren, esta es muy similar a la de mantenimiento familiar. Voy a poner aquí, déjalo fijo. ¿Cuál es la diferencia? Dice aquí, seguro de vida entera y seguro a plazo decreciente. Ok, esto dice comienza con la fecha de la compra. Cuando se compra la póliza y proporciona un ingreso mensual a un beneficiario si la muerte ocurre durante un periodo específico después de la fecha de compra. Eso, si ustedes se dan cuenta, mantenimiento familiar, ingresos familiares, esto se conoce como un income protector o un protector de ingresos. Eso quiere decir que a la familia sobreviviente le proporcionan un beneficio económico mensual o un ingreso, ¿verdad? Como un salario mensual. Entonces, la póliza de ingresos familiares normalmente se la proporcionan un periodo de años. Es como la póliza, por poner un ejemplo,
es como, bueno, esta de protección múltiple ahorita la vamos a mencionar que funciona igual, ¿verdad? Pero esta es como la vida modificada. Vida modificada, la prima se mantiene nivelada, ¿cuánto tiempo? 5 años. 5 años. Promedio de 5 años y luego sube. Ok, entonces vamos a suponer que yo compro un ingreso familiar, entonces este es un gap o un complemento que me va a dar ingresos adicionales al valor nominal, sí y solo sí, si la muerte ocurre, vamos a poner un ejemplo, durante los próximos 5 años, ¿sí? Si yo muero, o sea, si yo compro una póliza hoy y cualquier cosa que me pase, yo muero los próximos 5 años, entonces a mi familia, adicional al valor nominal, le van a pagar un seguro a plazo decreciente, ¿verdad? O sea, cuando hablamos plazo decreciente es que le van a pagar por un periodo de tiempo, pero va a ser un ingreso que va a ir de más a menos, mientras la familia, ¿verdad? Se mejora o aumenta sus ingresos familiares, ¿verdad? Entonces va a ir decreciendo, pero este ingreso familiar es temporal. Si ustedes se dan cuenta, al final estos gap no son de por vida, o sea, estos son beneficios que son por tiempo limitado, ¿verdad? Entonces, ingresos familiares es porque proporciona un ingreso si la muerte ocurre durante un periodo específico después de la compra, que en promedio vienen siendo alrededor de 5 años. Pueden ser 2 años, 3 años, 5 años, va a depender de la aseguradora. Luego tenemos la póliza mantenimiento familiar. Este sí cambia. Aunque siguen siendo ingresos, pero vean, dice aquí vida completa y a plazo. Proporciona, ¿por qué dice a plazo? Si ustedes se dan cuenta, dice a plazo. ¿Por qué? Porque es un ingreso que tiene fecha de terminación. ¿Sigue siendo un seguro de vida completa? Sí, pero el beneficio tiene fecha de caducidad. No va a ser un ingreso de por vida, sino que va a ser un ingreso por un periodo de tiempo. Por eso es que tiene aquí el término plazo. Proporciona un ingreso a un beneficiario durante un periodo de tiempo seleccionado. Ah, ok. Aquí que es tiempo seleccionado y aquí es un periodo específico. ¿Hay diferencia o no? Sí. Sí, sí. Ok. Seleccionado es, bueno, a mí me eligieron, ¿sí? ¿Verdad? Algo es algo específico, ¿verdad? Que yo estoy escogiendo algo muy, muy, muy concreto en lo que pido. Entonces aquí ya está especificado, ¿verdad? El ingreso ya es específico. O sea, los primeros años ya. Aquí por un tiempo seleccionado. Cuando dice seleccionado, ¿seleccionado por quién? Pero el Perdón. dueño de la póliza. Para el dueño de la póliza. Correcto. Por el dueño de la póliza. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo seleccione, así sean 5, 2 años, 1 año, 5 años, 10 años, entre más años pida, mi prima va a ser ¿qué? Alta. Ahí está. Más Más alta. alta. ¿Qué significa eso? Si el asegurado muere durante ese periodo, ok, pero un tiempo seleccionado. Vamos a suponer que yo vengo y compro una póliza de mantenimiento familiar que me da un ingreso por el primer año. Yo pido porque si me sube mucho la prima, digo, entonces aquí ya no me limito a los primeros años. Yo pueda que tenga la póliza, ¿verdad? La tenga por 20 años y a los 20 años muero, pues bueno, este ingreso familiar ya no aplica porque ya pasaron más de 5 años. Pero la de mantenimiento familiar es un gap que yo estoy pagando y lo estoy pagando para que me pague ingresos por un año, ¿sí? Entonces, si me va a pagar por un año, porque yo elegí ese tiempo, yo lo seleccioné. Entonces, si yo muero, a mi familia, cuando yo muera, sin importar a qué altura de la póliza muera, a mi familia le van a pasar un cheque por una cantidad específica. ¿Durante cuánto tiempo? Un Un año. año. Pero este año, ¿quién lo escoge? El dueño de la El póliza. dueño de la El póliza. El dueño. dueño de la póliza, ¿verdad? Yo puedo decir, si yo soy el dueño, yo puedo escoger un año, puedo escoger 5 años, yo puedo escoger 10 años. Solo que entre más años pida, significa que si yo escojo 10 años es porque quiero que por 10 años le paguen un salario a mi familia. Solo que al pedir más años, mi prima va a ser considerablemente más Más alta, alta. ¿verdad? Entonces, y ojo, ¿qué pasa? Dice, al final del periodo de pago de ingresos, el beneficiario también recibe Un monto nominal. el Beneficio de monto muerte. nominal completo. Completo. Eso quiere decir, poniendo de ejemplo, ¿verdad? Voy a mostrarlo acá. Perdón, vamos a borrar aquí porque estoy con otro marcador.
vamos a poner de ejemplo que yo compro una póliza por, eh, vamos a, $100,000, ¿verdad? Perdón, voy a quitar esto. Ok, yo compro una póliza por $100,000. ¿Ok? Entonces, estoy comprando la póliza por los $100,000 de valor Nominal. nominal, pero también estoy comprando un ingreso, dijimos, $1,000 mensuales. ¿verdad? De mantenimiento familiar, ¿verdad? Mantenimiento familiar. Estoy comprando un ingreso de 10 años, ¿sí? 10 años por $2,000. Entonces vamos a suponer que en la línea de tiempo, ¿verdad? En la línea de tiempo, yo muero 20 años, muero 20 años después de haber comprado la póliza. Aquí, a este punto, la póliza de ingreso familiar estaría activa. No. Empieza. La póliza de ingreso familiar, que es la primera, solo está activa en los primeros años, ¿se recuerdan? ¿Sí? Pero la de mantenimiento familiar, yo elijo. Entonces, suponiendo que yo muero de 20 años después, entonces a partir de este tiempo, le empiezan a pagar a mi familia $2,000. los $2,000. ¿Y se lo van a pagar por cuánto tiempo? 10 10 años. Entonces, llega acá 10 años, ¿verdad? Aquí tenemos 10 años. Le empiezan a pagar este periodo de tiempo, le empiezan a pagar los $2,000. Cuando terminan los 10 años, acá, ¿qué le van a dar? El monto nominal completo. El monto El valor nominal. nominal. Correcto, El valor el valor nominal. nominal. ¿Sí? Aquí, terminando los 10 años, le van a pagar los $100,000, ¿verdad? Cuando termina, si ustedes ven vamos a ir aquí a la presentación, dice, al final del periodo de pago de ingresos, el beneficiario también recibe el monto nominal completo de la póliza. Así funciona el ingreso familiar y el mantenimiento familiar. Luego tenemos la póliza de protección múltiple. ¿Cuál es la póliza de protección múltiple? Dicho de otro modo, esta póliza de protección múltiple dice que paga al beneficiario el doble o el triple. ¿De qué monto? Nominal. 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 Ojo, esto normalmente tiene que ver con el ADD, ¿sí? ¿Qué es el ADD? Adicional de Tratamiento. Una póliza de muerte accidental o desmembramiento. Ok, la póliza ADD de muerte accidental o desmembramiento, sí y solo sí paga beneficios si sucede el incidente por, perdón, valga la redundancia, o sea, si la muerte o el desmembramiento ocurre por accidente, Gente. ¿sí? No aplica por enfermedad. Entonces dice aquí, paga el doble o el triple del monto nominal si la muerte ocurre durante un periodo de tiempo específico. Ok, si la muerte ocurre después del periodo, que el periodo ha expirado, pues bueno, solo se paga el monto nominal. Suponiendo que yo tengo el gap de protección múltiple de ADD, que va a pagar el doble. Y esta es pregunta de examen, ¿verdad? Una persona que tiene una póliza de muerte accidental y desmembramiento y tiene una póliza de vida de $100,000 que dice que pagará el doble si muere en un accidente. Si la persona muere de un ataque cardíaco, ¿cuánto va a recibir? 0. 0, nada. Valor Que no es nominal, nada más. No. Correcto, ahí lo dijo, creo que fue Enrique, ¿no? Valor nominal nada más. ¿Por qué? Porque dice la pregunta, la persona tiene un seguro de vida de $100,000 y tiene una cláusula adicional de muerte accidental o desmembramiento o cobertura adicional, ¿verdad? Que es la protección múltiple de muerte accidental o desmembramiento que pagará el doble si la muerte ocurre por un accidente, pero dice que murió por un ataque cardíaco. Entonces, ¿qué va a recibir? Los beneficios Valor. nominales. Valor El nominal. valor nominal Ahora, únicamente. si la persona muere por un accidente y la pregunta dice que va a pagar el doble, pues bueno, ¿cuánto le va a pagar? 200,000. 200. Pero la pregunta tiene que especificar porque
a veces viene 300,000, viene 100,000, 200,000, 300,000. La póliza Siempre es el doble. puede que diga el doble, pero algunas pueden decir el triple. Y si dice el triple, por eso 300. 300,000. Multiplicar. Sí, y solo si la muerte ocurre por Accidente. Accidente. correcto. Entonces dice acá, se paga el monto nominal de la póliza, ¿verdad? Si el periodo ha expirado, pues solo se paga el monto nominal de la póliza, ¿verdad? El periodo puede ser un número específico de años como 10, 15, 20 años o hasta un número específico como a los 65 años. O sea, si la persona muere antes de los 65 años, pues también le pueden dar ese beneficio, ¿verdad? Del monto del doble o el triple, ¿verdad? Dependiendo el tipo de eh, póliza, como lo especifique. Luego encontramos la póliza. Profesor, disculpe, una Sergio, pregunta. dígame. Y como en el caso anterior de la de mantenimiento familiar, también operaría aquello de que el valor nominal lo va a recibir una vez que haya concluido el periodo para recibir la protección múltiple. Sí, o sea, el mantenimiento familiar, el valor nominal lo recibe al final. Primero le dan Ajá, los beneficios y al final le pagan el total del monto nominal. pero aquí no opera eso en la múltiple. ¿Perdón? En la múltiple no ocurre eso. No va a Perdón. recibir el valor nominal No, una vez que transcurre el periodo de pago de ingresos, pues. no va a pasar. O sea, si tiene la de protección múltiple es que va a duplicar o triplicar el monto nominal, Eh, pero se lo van a pagar a la muerte. ok, Ujú, exactamente. ujú. Gracias. Ok, no sé si me doy a entender, si respondo. Sí, perfecto, gracias. Ok, perdonen que ayer les dije, ¿verdad? Que estaba un poco malo. Por cierto, gracias ahí, estaba tomando lo que me recomendaron, ¿verdad? Pero pues de tanto hablar, a veces me provoca tos. Entonces me disculpo ahí por el inconveniente. Muy bien. Ayer me hicieron una pregunta. Ahorita voy a llegar a eso, pero antes voy a mencionar la póliza de seguro juvenil. Miren, una póliza de seguro juvenil es para personas menores de, incluso Ya. pueden ser menores de 21. edad. Incluso pueden ser, en algunos casos son 21, pero ustedes van a encontrar el número 19, ¿sí? ¿Ah? Ustedes van a encontrar por ahí un numerito 19, pero pues, es un menor todavía, ¿verdad? O sea, lo constituyen como un menor porque está en esa transición. Bueno, dice aquí, ¿qué pasa con una póliza juvenil? En resumen, la póliza juvenil, esta no es pregunta de examen la edad. Esto solo viene como contenido general, ¿verdad? Pero cuando se habla de una póliza juvenil es para cuando yo le compro una póliza individual a mi hijo, ¿sí? Que es menor de edad. Entonces, si yo le compro una póliza individual a mi hijo que es menor de edad, dice aquí, es el seguro de vida que se suscribe para la vida de un menor. El solicitante adulto generalmente es ¿qué? Pagador de la prima. Ok. Entonces, esta póliza asegura la vida de un menor, pero es una póliza individual. Entonces, yo se la compro a mi hijo, pero mi hijo no la está pagando. Perdón, mi hijo no la está pagando. ¿Quién la está pagando? Mi padre. Sí. Padre, ¿verdad? O sea, si yo me pongo de ejemplo, bueno, yo la estoy pagando, ¿verdad? Pero es el papá o la mamá, ¿verdad? El solicitante que está pagando la póliza del menor. Entonces, como es una tercera persona la que está pagando la póliza y es de seguro juvenil, entra la póliza, perdón, entra la cláusula pagador. Esa se conoce como cláusula pagador. ¿Qué quiere decir? Que hay una persona, cuando está la cláusula activa de pagador, quiere decir que una tercera persona es responsable de pagar las primas de esa póliza. Entonces, esta cláusula va de la mano con otra cláusula. Alguien que me diga. ¿La de renuncia a prima? Correcto, Alisa. Renuncia a prima o exención o exclusión de prima, ¿sí? ¿Por qué van de la mano? Porque la cláusula pagador quiere decir que el papá o la mamá son responsables de pagar la prima del menor. Pero ¿qué pasa si el papá o la mamá que son responsables quedan discapacitados o mueren? ¿Será que la Sí. aseguradora le va a decir al niño, bueno, mira, busca quién la pagas o busca cómo la pagas y si no te la cancelo? No. No.
Entonces, como está una persona, hay un pagador, quiere decir que si este pagador queda discapacitado o muere, se activa la cláusula de exención o renuncia a prima. Quiere decir que la empresa va a pagar las primas de la póliza juvenil hasta que el menor, dice acá, alcanza la mayoría mayoría. y puede hacerse cargo de los pagos. ¿Sí? Eso es una póliza juvenil. Entonces dice, hay una pregunta que viene por ahí. De eh, examen. es una pregunta de examen, ¿verdad? Una póliza juvenil comúnmente cubre la vida De un niño. De un De un menor. menor. de Menor. un niño, De un ¿sí? De un menor. niño. Normalmente un niño o un menor de edad, ¿verdad? Eso es una póliza juvenil. Enrique, tengo la mano levantada. Sí, por favor. He oído que en el caso de que el muchacho esté estudiando una carrera universitaria, la fecha de la edad se extiende hasta los 26 años. Eso es con el ACA, o sea, con los seguros del gobierno, ¿sí? Del ACA, no es Ese- uno con las pólizas regulares, ¿no? no, en las pólizas regulares normalmente es cuando alcanza la mayoría de edad y puede hacerse cargo, pues bueno, ya ojo, a menos que esté, a ver, Discapacitado. Capacitado. correcto, y dependa principalmente de los padres. En ese caso puede continuar con la cobertura. Pero si no está discapacitado y alcanza la mayoría de edad, pues bueno, ya es independiente. En las pólizas del gobierno, lo que tiene que ver con la ley ACA, ¿verdad? Ahí sí normalmente cubre a los hijos hasta los 26 años, incluso si ya no viven con los papás, incluso si están casados, puede estar incluido bajo la póliza de los papás, ¿verdad? Hasta los 26 años. Y gracias, Enrique, porque esa es también una posible pregunta de examen, ¿verdad? ¿Hasta qué edad? Es hasta los 26 años, ¿ok? Pero son con pólizas normalmente del gobierno. O sea que si el muchacho nació aquí y está estudiando y no es, obviamente no está cubierto por la ley de DACA, entonces no lo podemos asegurar hasta los 26 años. No, hasta los 26 años no, pero si es estudiante a tiempo completo, Sí, ¿verdad? Sí se le puede dar cobertura arriba de los 19 años. ok, ok, gracias. Ujú, con mucho gusto. Estos son también los beneficios, ¿verdad? Que encontramos. Esto tiene que ver con el seguro social, ¿verdad? Dependiendo del estatus que tenga cuando está la vida del menor, se le puede dar ese beneficio cuando es estudiante. Si el cónyuge, el padre, perdón, muere, el sobreviviente puede tener este beneficio. Eso lo vamos a ver ya cuando lleguemos a ese tipo de pólizas, ¿verdad? Cuando veamos el seguro social, se le da cobertura al menor a los 19 años y la cobertura puede continuar siempre y cuando sea estudiante a tiempo completo, ¿sí? Teresa, tengo la mano levantada. No sé si me escucha, Teresa. Creo que tiene activó el micrófono, pero no se le escucha. En lo que Teresa soluciona, voy a continuar acá. Em, alguien me comentó ayer una pregunta, no recuerdo quién la hizo, ¿verdad? Del seguro de vida crédito, ¿se recuerdan? Sí. Sí. Ok, aquí viene la pregunta, miren. Yo le dije que lo íbamos a mencionar más adelante. ¿Qué pasa con el seguro La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes pólizas sería la más adecuada para una póliza de vida crédito? Esa es la pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen. Como ustedes han dicho, es una conchita de mango, ¿verdad? Entonces, yo les dije que existen dos pólizas para pago de deudas. ¿Cuáles son? La de Decreciente. término De decreciente. creciente. Correcto, término decreciente y Vida La de comercial, crédito. ¿no? Crédito. Vida Y vida entera. de crédito. Ujú. Entonces, hagan de cuenta que término decreciente es el teléfono. Es decir, que yo la puedo comprar por sí sola. No necesito tener una póliza para poder comprar esta. Yo compro una casa y bueno, le pongo una póliza a término decreciente para pagar esa deuda, ¿verdad? Pero la póliza de vida crédito es el case, es como el estuche del teléfono, ¿sí? El protector del teléfono. No me sirve de nada comprarlo, o sea, no puedo comprarlo si no tengo el teléfono. ¿Me explico? Entonces,
dije que todos estos son complementos, ¿verdad? Entonces dice, está diseñada para cubrir la vida ¿de quién? De un deudor y paga la cantidad dada del préstamo. Si el deudor muere antes de que el reembolso del préstamo, pues se ha hecho, ¿verdad? O sea, mientras está la deuda activa y muere, entonces recuérdense que las pólizas de crédito van, el valor nominal va Decreciente. decreciente. Entonces se va ajustando a la deuda. Normalmente se emite a una cantidad que no exceda el saldo pendiente del préstamo y generalmente es pagada en su totalidad por el prestatario, ¿verdad? Quien la paga. Aquí dice, una póliza a término decreciente se usa con mayor frecuencia, es la más común. Estas normalmente se usan mucho en las pólizas grupales, cuando tienen la póliza de vida entera, ¿verdad? A nivel grupal, normalmente les incluye la póliza de vida crédito, que es para pago de deudas, ¿verdad? Que la pueden adquirir. Pero esto viene siendo un gap. Es decir, ¿se recuerdan el ejemplo que les puse? No me sirve de nada comprar la póliza de vida crédito o comprar el case si no tengo el teléfono. Entonces, la póliza de vida crédito es un case, ¿verdad? Es un protector. Necesito tener la póliza principal para poder montar o agregar este gap. No sé si me doy a entender. Teresa, no sé si sigo acá con la manita levantada, no sé si logró lo del micrófono. Pero entonces, ¿cuál sería la póliza principal? La póliza, ¿cuál sería la póliza principal? Sí. Teresa tiene el micrófono bloqueado. Sí, Teresa creo que lo había activado, pero ahorita lo tiene ya desbloqueado, pero no tiene frecuencia, o sea, no hay sonido. Por alguna razón es posible que tenga seleccionado algún micrófono que no esté activo. Tal vez seleccionando el micrófono activo, ¿verdad? O el de la computadora para que pueda utilizarlo, Teresa, ¿sí? Ok, la póliza de vida crédito, me decían ahí, ¿qué póliza está activa? La póliza de vida entera, o sea, es decir, que necesita tener una póliza de vida entera Ok. para comprar la póliza de vida crédito, ¿sí? Mm. Entonces, no la puedo comprar si no tengo, o sea, no tengo la póliza de vida entera. Esto viene siendo un gap y un gap es el que complemento. Entonces, no tiene sentido, no puedo comprar un complemento si no tengo la póliza principal, que es la póliza de vida entera. No sé si Gracias, respondo a la profesor. pregunta, con mucho gusto. Por eso la pregunta del examen, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes, en una póliza de vida de crédito, cuál de las siguientes sería la más recomendable? Y la respuesta es póliza de vida Vida entera. entera. Ujú. ¿Por qué? Porque necesito la póliza de vida entera para comprar la póliza de crédito, si no, no puedo comprarla. Y dentro de las opciones también viene término decreciente. Lo único es que vida de crédito y término decreciente son dos, ¿verdad? Pólizas separadas, o sea, son dos diferentes. Para lo mismo, sí, pero siguen siendo diferentes. ¿Ok? Enrique, tengo la mano levantada. Y hablando de la póliza de vida entera para pagar deudas. Supongamos que yo tengo deudas ya, 10, Ujú, 15, 20.000 dólares, lo que sea. A ujú. alguien se la debo. Y ahora voy a adquirir una póliza de vida entera. Tendría que inscribir como beneficiario por esos 10.000 dólares. ¿No? Que No la le, póliza le compre- pague. no le comprendí mucho la pregunta, perdón, Enrique, creo que Tengo esa que fue... poner como beneficiario de la póliza por la Oh, valor de la deuda a mi acreedor. correcto. Gracias, ahora sí ya le comprendo. Cuando se compra la póliza de vida a crédito, ¿verdad? Porque yo tengo como Enrique menciona, tiene una deuda, ¿verdad? Entonces, el acreedor, cuando yo compro una póliza de vida a crédito, el acreedor se constituye en un beneficiario Vale. irrevocable Revocable. Por el valor de la deuda. por el valor de la deuda, ¿sí? Eso quiere decir que la póliza de deudas, la de vida a crédito o la decreciente, son dos pólizas que se compran en base a la deuda que se tenga. Entonces yo la voy a comprar en base a lo que deba, entonces a esa cantidad se compra esa póliza y se va ajustando según la deuda, ¿verdad? Pero el beneficiario es el acreedor y el beneficiario es irrevocable, es decir, que yo no lo puedo cambiar, ¿verdad? Entonces el objetivo es exclusivamente pagar la deuda y no dejar deuda. Recuerden que en Estados Unidos no existe, ¿cómo se llama? La ley de sucesión, ¿sí? ¿Qué es la ley de sucesión? ¿Verdad? En nuestros países
¿qué pasa? Bueno, si papá y mamá mueren y hay hijos, pues los hijos van a parar directamente, pues los abuelos, los tíos, alguien se hace cargo automáticamente, no pasa nada. En Estados Unidos no. ¿Qué pasa si mamá y papá mueren y están los hijos sobrevivientes? Bueno, entonces si no hay un testamento, ¿verdad? Y no hay un seguro que lo ampare, regularmente los hijos van a parar a un foster home, ¿verdad? Es el gobierno el que los recoge, los manda a un foster home y la familia puede pelear la custodia del menor, sí lo puede hacer, pero tiene que pasar primero un proceso legal y tiene que pasar 3 filtros. Tiene que pasar, que la persona tiene que estar en sano juicio mental, físico y el tercero, que es uno de los más importantes, tener un ¿qué? Económico. Económico. Ujú. ¿Sí? Económico. Es decir, un nivel económico adecuado. Entonces, para que ustedes tengan más o menos la idea, una familia que se va a hacer cargo de un menor, por lo menos le van a hacer un evalúo de sus finanzas y de sus ingresos totales, por lo menos tiene que tener alrededor de $750 libres por cada menor, libres de gastos, ¿sí? O sea, que me queden de sobra para cada menor. De esa forma, pues es para que más o menos evaluar que tenga la solvencia económica. Es ahí donde si la familia no tiene la solvencia económica, es donde llega el seguro de vida, ¿verdad? Ahí es donde entra el seguro de vida a proteger, ¿verdad? Y ayudar a esta familia para que pueda hacerse cargo. Entonces, eso es ley de sucesión allá. Acá en Estados Unidos no, la ley de sucesión no existe. Todo va a parar al Estado, pero las deudas es lo único que se hereda automáticamente. Es decir, que si yo no pago una deuda, y vamos a suponer que muere el esposo y la esposa y hay deudas, cuando los hijos empiecen a pagar sus impuestos, por ahí les va a llegar el sobrecito con la notificación, ¿verdad? Papá y mamá tenían esta deuda. Y ahí es donde les van a empezar a hacer el cargo, ¿verdad? Hacer un arreglo de pagos y todo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí las deudas pues, son hereditarias en Estados Unidos. Entonces, es ahí donde entra para protegernos y blindarnos sobre estos riesgos y no dejarle deuda a nuestros hijos, entra el seguro de vida a crédito o la término decreciente. ¿Ok? Ah, sigo acá con el micrófono de Teresa. No sé si lo puedo solventar y Enrique no sé. Sí, ¿me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Ahora sí le escucho. Ahora sí le escucho Ok, por la por la otra conexión. sí, el celular. Bueno, eh, para volver otra vez al seguro juvenil, quería estar claro, usted dijo que es una pregunta de examen. Ujú. ¿La edad es 18 o 21? Porque Nueva York es 21 y si está estudiando son 26 para el Ajá, eso seguro es, médico, pero son pero no seguros ya sé. con el gobierno. Ujú. Exacto, sí. Esos son con el gobierno. Ahora, seguro juvenil, por eso hice la Ok, aclaración, ¿verdad? En ajá, algunos lados son 18 años y en otros son ok. hasta 21 años, Ujú. dependiendo las leyes de cada estado, porque esto tiene que ver, ¿verdad? Incluso mencioné ahí el número 19, que en algunos lados pues lo protegen hasta los 19, ¿verdad? Ok, Entonces pueden ver esos numeritos, pero sí tienen que corroborarlo con los estatutos, ¿ok? está bien, gracias. Con mucho gusto, Teresa. Muy bien, entonces voy a continuar acá y ahora veamos el tercer nivel. ¿Se recuerdan que eran 4 niveles? Hasta acá, todo lo que vimos ahorita son pólizas de vida entera, porque todo es fijo, todo es nivelado, ¿verdad? Y estos que son complementos que se van agregando a la póliza. Pero la póliza, valor nominal, primas, todo sigue siendo ¿qué? Recto, Nivelado. nivelado, recto, fijo, ¿verdad? No sube y no baja. Entonces, sigue siendo recto. ¿Qué pasa con la póliza de vida ajustable? Ah, ok. Vean, vamos a sacar el lapicito. Dice acá, se distingue por su flexibilidad que proviene de la combinación de un seguro de vida término y vida entera en un solo plan. O sea, se combinan. ¿Por qué? Porque la de vida término, pues, se puede ir cambiando, ¿verdad? Pueden aumentar las primas, pero en cada renovación. Perdón. El dueño de la póliza determina cuánto necesita la protección del monto nominal y cuánta prima desea el propietario de la póliza pagar, ¿verdad? Entonces dice, el seguro de vida ajustable le permite variar su cobertura a medida que sus necesidades cambian. ¿Qué dice aquí? Sí. Requiere evidencia de asegurabilidad. Ahí viene una pregunta típica de examen, la he mencionado muchas veces, ¿verdad? Un asegurado puede hacer cualquiera de las siguientes sin evidencia de asegurabilidad, excepto, ¿verdad? Perdón, dice, un asegurado puede hacer de una póliza de vida ajustable,
dice vida ajustable, puede hacer todas las siguientes sin evidencia de asegurabilidad, excepto, y viene el término, ¿verdad? O la palabra, excepto al final, excepto una. Aumentar la, Entonces la vienen las cuatro cobertura. opciones, ¿verdad? Viene Aumentar subir y la bajar la cobertura. prima. Subir y bajar la prima se puede hacer sin evidencia de asegurabilidad, porque es Sí. ajustable. Miren, ¿cuál es el objetivo de un cinturón de pantalón? ¿Por qué trae varios agujeros? Ajustarlo. Lo ajustarlo. Sí, o sea, ya cuando miramos que los agujeritos van cada vez, me voy quedando sin agujeros, ya es de preocuparnos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque se va ajustando a las necesidades. Pues va a llegar un punto donde ya no va a dar más. Entonces ya no puedo pagar más. Entonces, por eso es ajustable, se ajusta. ¿Puedo aumentar o disminuir la prima? Sí, y no Sí. necesito presentar evidencia de asegurabilidad. ¿Puedo bajar el valor nominal de la póliza? Sí, y no necesito presentar evidencia de asegurabilidad. ¿Puedo aumentar el valor nominal? Sí. No. No. No, Sí, 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 sí lo puedo necesita hacer. que es y ajustable. necesita Es la prueba de ajustable. ajustabilidad. Correcto. La pregunta decía, en una póliza de vida ajustable, puedo hacer todas las siguientes sin evidencia de asegurabilidad, excepto, no dice, puedo hacer todas las siguientes menos una. No decía eso. Decía, puede hacer todas las siguientes sin evidencia, excepto una. Quiere decir, Una. esto es que no la puedo hacer, la puedo hacer, sí, pero necesito presentar evidencia de asegurabilidad. Y en ujú, este caso es cuando se aumenta el valor nominal, ¿sí? Cada vez que yo aumento el valor nominal, tengo que aumentar, tengo que presentar pruebas de evidencia. asegurabilidad. Evidencia de Evidencia de asegurabilidad. asegurabilidad. Porque ese es el riesgo a lo que la aseguradora está expuesto. Esa es pregunta de examen, ¿sí? En consecuencia, no se debe emitir una nueva póliza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es como la póliza de vida entera, que es una póliza fija, no es la de término, ¿verdad? Que se está renovando y se está cambiando, no. Es más flexible que en la marcha la puedo ir manipulando, ¿verdad? Cuando los cambios se desean. La vida ajustable tiene todas las características del seguro de vida con valor en efectivo superior a nivel. ¿Por qué? Porque las otras son niveladas. Esta es superior a nivel, ¿por qué? Porque puedo variarla en la marcha, ¿sí? Puedo irla cambiando según mis necesidades. Esta es la única variante que tiene la póliza de vida ajustable. Si ustedes se dan cuenta, pues es lo mismo. O sea, la póliza de vida ajustable tiene todo lo que ya vimos en la póliza de vida entera, tiene todo lo que tiene la de término, por eso dice es una combinación de vida término y vida entera en un solo plan. O sea, tiene todo, valor nominal, valor en efectivo, solo que esta es flexible, ajustable. La otra no. Las otras eran rectas, fijas, ¿verdad? Pero allá por el año 1979, perdonen que la tos me agobia. Ok, ¿qué pasó allá por el año 1979? ¿Sí? Por ahí viene esa preguntita de examen. ¿Cuál de las siguientes se constituye una póliza verdad? La póliza de vida universal surge más o menos porque primero surge la de vida ajustable. Pero la vida ajustable era flexible, ¿verdad? Pero aún así seguía siendo limitada. Entonces lanza, ¿verdad? La póliza de vida universal. Miren acá, voy a sacar el lapicito. Es una variación del seguro de vida entera que se caracteriza por su flexibilidad, y eso lo decía la otra, pero esta dice flexibilidad. Considerable. O sea, esta es una póliza, y esa es una posible pregunta de examen, una póliza que se considera verdaderamente flexible. La otra era flexible, pero tenía muchas inconsistencias o limitaciones, entonces sacan la universal. Cuando hablamos de la universal es como, yo le mencionaba, una llave universal. Cuando decimos una llave es universal, pues le hace a todo, ¿verdad? Es una llave maestra. Entonces, esta es una póliza de vida universal, quiere decir que incluye todo lo que tienen las demás, pero tiene muchos más beneficios. Entonces, dice aquí, el titular de la póliza puede hacer cambios con relativa facilidad en estas pólizas flexibles. Pues tiene todo lo que tiene la flexible, pues es flexible. Tiene todo lo que tiene la vida recta y tiene todo lo que tiene la de término. Las ganancias de inversión van hacia el valor en efectivo. A diferencia de las pólizas de toda la vida o vida recta, que tiene primas fijas, montos fijos y acumulación de valor en efectivo fijo, la vida universal permite a los titulares de póliza determinar el monto y la frecuencia de los pagos de las primas.
que ajustarán el monto de la póliza. Es decir, en este año yo voy a pagar cada 3 meses, ¿verdad? ¿De qué forma se puede pagar una póliza? Mensual, trimestral, semestral, anual. O anual. Anual. Rara vez aparece, pero pues podrían encontrarla. ¿Cuál de las siguientes no se puede pagar? Y por ahí van a encontrar la bimensual, ¿verdad? O sea, mensual, bimensual, trimestral. No, la bimensual no se puede pagar. Se paga o mensual, trimestral, semestral o anual, ¿verdad? La forma en hacer los pagos. Entonces, dice aquí determina la frecuencia de los pagos que ajustarán el monto de la póliza. ¿Por qué? Porque el monto se va a ajustar en base a lo que esté pagando. Entonces, puedo pagar más, puedo aumentar mis beneficios, puedo disminuirlo en la marcha, ¿sí? No necesito generar una nueva póliza. ¿Por qué? Porque es una póliza verdaderamente flexible. Entonces, dice acá, las características básicas de una póliza de vida universal son primas flexibles, beneficios flexibles, los beneficios son flexibles porque se ajustan a la prima, ¿verdad? Sin beneficios mínimos por fallecimiento y retiros de valor en efectivo. Son beneficios que tenemos en la universal. Las acumulaciones de valor en efectivo están sujetas a una garantía de interés mínimo. Ok, vean, aquí encontramos una palabrita clave, garantía. Cada vez que ustedes vean el término garantía, significa que los intereses son ¿qué? Mínimo garantizados. Fijos. 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 Correcto. Garantía es igual a fijo, ¿verdad? Fijo. Es igual a fijo, que no cambia. Por eso la garantizan y es una tasa de interés mínima, pero la están garantizando. Entonces, si dice que hay un riesgo es porque la tasa de interés es, Sí. Fija. si No, dice que No, hay un riesgo, variable. 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 Ok, ahora, las tasas de interés fijas son garantizadas por quién? El MODIS. El Correcto. Modis. El MODIS es una posible pregunta de examen. Las tasas de interés fijas, ¿verdad? Garantizan un interés mínimo, pero son garantizadas por el MODIS. Sí o sí, la persona va a tener, no importa qué pase con la aseguradora, el asegurado va a tener su porcentaje, ¿verdad? Su ganancia, sin importar lo que suceda. Ya sea que la aseguradora gane o pierda, pues están garantizadas, ¿verdad? Y dice, todos los cargos de rescate de una póliza de vida universal deben ser revelados. Cuando dice cargos de rescate, ¿qué se refiere? Esa es una traducción que ustedes pueden encontrar en el examen. Los costos de la liquidación. A ver, vamos a poner aquí, miren, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? Todo esto que vemos aquí abajo es agua y aquí pues está la orilla. Entonces, aquí hay una persona y aquí hay otra persona pues que se está ahogando, ¿no? Pues dice cargos de rescate. Esta persona se lanza, ¿verdad? Se lanza al agua. ¿Cuántas personas se lanzaron? Una, Una. Cuando regresan, ¿cuántas personas regresan? Pues, dos. Pues si la rescató, Bueno, regresan las dos, se la ¿verdad? rescató. Si la rescató, si la rescató, regresan las dos. Eso quiere decir, todos los cargos de rescate, eso quiere decir que esta persona que está acá se constituye en el capital, ¿verdad? El capital. Y esta persona que está acá son los Intereses. Intereses. intereses, ¿sí? Entonces, cuando dice todos los cargos de rescate de una póliza universal deben de ser revelados para el pago o temas o fines de pago de impuestos, ¿sí? Entonces, todos los cargos de rescate, es decir, todos los intereses ganados deben de reportarse para el pago de impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son ganancias sobre la inversión y todo lo que sea ganancia Parece el fisco. Sam. hay que pagar a tío Sam, ¿verdad? Hay que darle su pedacito de pastel a tío Sam. Todo lo que sea ganancia hay que darlo. Entonces, si yo estoy pagando primas, vamos a suponer, en un año pagué $50,000, perdón, voy para acá. Si en un año yo pagué
$50,000 y cuando se retorna la inversión, tengo $65,000. ¿Sobre qué cantidad voy a pagar impuestos? 15,000. 15,000. Sobre los cargos de rescate, ¿verdad? O sea, sobre el excedente. Sobre $15,000 tengo que pagar tax. ¿Por qué? Porque estos $15,000 son mi ganancia, ¿verdad? Y la ganancia se constituye en un ingreso ordinario. Entonces, miren, hasta acá, ¿se recuerdan los 4 circulitos? La vida universal decía que habían fijas y variables, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la vida universal? Es una póliza que se considera flexible considerablemente, valga la redundancia. Veamos acá. Encontramos la famosa EIUL o IUL, ¿verdad? Pueden encontrarla solo como L, que es más conocido, que es póliza universal indexada, ¿sí? Póliza de vida universal indexada o index. Indexada. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿qué es un index? ¿Por qué es una póliza indexada? Para comprender qué es una póliza indexada, necesito comprender qué es un index. Ok, vean. Si yo le compro o quiero invertir en Apple, voy a poner el ejemplo, ¿qué voy a comprar? Acciones. Acciones de Apple, ¿sí? Ahora, si yo quiero comprar de Microsoft, pues bueno, voy a comprar acciones de Microsoft. Pues esas son acciones, ¿verdad? Son inversiones que yo hago individuales. Pero para poder garantizar mis rendimientos, la mejor forma es, miren, ¿por qué las aseguradoras cotizan en el S&P 500? Miren, existen 3 índices en Estados Unidos, índices o index, ¿verdad? El más antiguo es el Dow Jones. Luego encontramos el Nasdaq. El Nasdaq es de las empresas tecnológicas. Y luego encontramos la bolsa más importante de Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500 o más conocido como el S&P 500, que lo vemos acá. Entonces, estas 3 son índices. ¿Qué es un índice? Es un index. Voy a venirme para acá. Vamos a borrar aquí en un momento. Ok. ¿Qué es un index? Vamos a poner aquí, creo que se mira. ¿Qué es un index? Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos una canasta y tenemos aquí a Apple, ¿verdad? Tenemos a Apple, tenemos a Windows, Microsoft. Tenemos ¿qué? Coca-Cola, tenemos varias empresas, ¿verdad? Entonces yo puedo venir y comprar a una u otra, tenemos otra empresa acá, tenemos a otra empresa acá, tenemos a otra empresa, tenemos diferentes empresas. Entonces yo puedo venir y comprar acciones solo de una sola, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si la inversión que yo pongo en Apple y Apple baja, o vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Aquí a Tesla, ¿no? Que es una locura con el tema de las acciones de ellos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y compro acciones solo de Tesla, pero el Tesla se desploma, ¿qué pasa con mi inversión? Se desploma también. Se Se desploma. Entonces, ¿por qué las aseguradoras invierten en el S&P 500? Porque el S&P 500 reúne a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Aquí tenemos al S&P 500, ¿sí? Entonces, esta bolsa que vemos acá, dentro de esta bolsa, este es un índice, un index, ¿sí? Y aquí, pues bueno, están todas las empresas, ¿verdad? Aquí vengo y están todas las empresas. Entonces, aquí entran todas estas empresas y en vez de comprarle, cuando yo compro o invierto en el S&P 500, en vez de comprarle solo a una, pues es como que le estuviera comprando a todas. Entonces, ¿qué pasa? Si Tesla baja, bueno, pues muchas de estas otras empresas pueden que estén subiendo. Si una de estas baja, pues otras están. Entonces, eso ayuda a que el rendimiento, miren, históricamente, aunque a pesar de las caídas, pero históricamente el S&P 500 ha tenido
un promedio o de crecimiento entre un 11 y un 16%. Es una inversión para invertir en el SP500 a largo plazo en interés compuesto, es una mina de oro, ¿sí? Porque si ustedes hacen, o sea, esto es uno dice, ay, solo el 10%. Ok, al principio quizá no lo vemos, pero ustedes dejan esa inversión a 30 años y es una mina de oro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo acá. Esto, perdonen que les explique el contexto, pero es para comprender cómo funciona la póliza universal indexada. Ahora ya sabemos por qué es una póliza universal indexada. ¿Por qué? Porque dice póliza universal index. ¿Quiere decir que está en dónde? La bolsa de valores. Bolsa de valores. Ok, entonces pregunto, y esa pregunta siempre la hago, ¿verdad? ¿Ustedes la van a encontrar como IUL o solo como IUL, verdad? Más conocida como IUL, póliza de vida universal indexada. Entonces, dice aquí, las pólizas de seguro de vida permanente que permite a los asegurados, a ver, dije que la póliza de vida universal es fija o es variable. Fija. La IUL, Hable. Variable. 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 Fijo con potencial de variable. Gracias, Jacqueline. Ahí me lo dijo. Fija, con potencial de convertirse en variable. Miren, ahí es donde está, hay muchas, y esa es pregunta de examen. Todas las personas, ay, es que está en el S pequeño, es variable. Momento, ahorita voy a explicarlo, ¿sí? Las pólizas de seguro de vida permanente que permiten a los asegurados vincular los valores de acumulación con el SP500. Ok, entonces mi inversión la estoy vinculando con el SP500, pero ¿quién está administrando mi inversión? Bolsa de valores. La bolsa de valores es Y el el mercado, seguro. el marketplace, ¿sí? ¿Quién Eso. está? No, el seguro de vida. La aseguradora, Aseguradora. ¿sí? La aseguradora. Eso quiere decir que la aseguradora es un fideicomisario, ¿sí? O sea, eso es un fideicomiso. ¿Por qué? Porque ellos administran mi capital. Entonces, ese se conoce como un fideicomiso, ¿sí? Luego dice aquí, las pólizas indexadas, es decir, las pólizas que tienen su inversión en el SP500, otorgan a los asegurados que dice aquí, miren, la seguridad. Ah, dice seguridad. Eso quiere decir que si hay seguridad, significa que es Fijo. Fija. No hay fija. riesgo. No hay riesgo, es seguro. Entonces dice a los asegurados la seguridad de un seguro de vida universal fijo, con el potencial de crecimiento de una póliza Variable. variable, vinculada con Ese pequeñito. Rendimiento indexado. indexados, ¿sí? Está con los indexados, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, con el potencial de crecimiento de una póliza variable vinculada con los rendimientos indexados. Ahora ya vemos el término indexado y ahora pues comprendemos qué es indexado. Es que está vinculada a un índice. ¿Y qué índice es? Ese El pequeñito. SP500. SP500. Entonces dice aquí posible interés adicional basado en las inversiones de la cuenta general de la compañía. Ok, entonces mira, ¿qué sentido tiene una IUL si pues es fija? Ok, yo lo he mencionado en algunas oportunidades. Perdón. ¿Cuál es la diferencia? Lo voy a mostrar acá. Oh, esperen, me voy a ir a la otra, a la página en blanco y veamos cuál es la diferencia de uno y otro. Vamos a ver. Si una póliza de vida, vamos a poner una póliza de vida, está muy delgado, ¿verdad? Yo creo que no se ve. Está muy delgado, no se ve, profe. Esto no se ve. Es que no lo graduamos, ya lo estuvimos cambiando. Ese se mira un poquito más. Este se mira más. Yo no lo veo. No, ok. MB, vamos a buscar uno que esté más. Este creo que, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Vamos a poner una póliza de vida recta. Me voy a enfocar ahorita no en el valor nominal,
Me voy a enfocar en el valor en efectivo, ¿sí? En la póliza de vida recta normalmente da un 5% o un 4.5%. Normalmente va a ser entre un 4 y un 7% si muy bien nos va, ¿verdad? Pero voy a poner de ejemplo el 5%. Eso quiere decir que me va a generar un 5% Anual. anual fijo, ¿sí? Oh, Eso quiere decir que va a ser garantizado. garantizado, porque es Fijo. fijo. Ok, entonces, ¿qué diferencia hay con AIUL? Si la AIUL dice que también es fija. Ok, lo que sucede con AIUL, que como está vinculada a los índices bursátiles, ¿verdad? O al SP 500 o está indexada, entonces el tema es de que cuando la indexamos, el objetivo de indexarla es buscar rendimientos anuales. Entonces vamos a suponer que acá que tiene el potencial de convertirse en variable. ¿Qué sucede? Yo he puesto este ejemplo. Vamos a poner aquí estos cuadritos, ¿verdad? Y vamos a poner acá uno abierto, ¿sí? Esta línea como que me quedó un poquito torcida, pero bueno, vamos a poner aquí una flecha. Entonces, yo vengo y le digo a mi agente, mira, tenemos aquí un 4.5%, tenemos un 7%, ¿verdad? Aquí tenemos un 4.5, aquí tenemos un 12%, tenemos un 16% o tenemos un 20%, ¿verdad? Mm, Anyway, vamos a ver acá. Vamos a poner aquí un 20%. Entonces, yo le digo a mi cliente, ¿verdad? O a mi asegurado, ok, la IUL, pues yo tengo el potencial de crecimiento fijo Pero si yo o voto una derivada, fijo o Variable. O variable. variable, variable, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces mi cliente me va a decir, ok, no, pues yo quiero el 20%. ¿Quién quisiera el 20% en una póliza de vendimiento? Pues yo creo que todos quisiéramos irnos por el 20%. ¿Por qué? Porque si dicen que es 20%, es que es Variable. No, fijo. Garantizado. a ver, Fijo. yo no puedo decirle, mira, te voy a dar el 20% variable. Pues, no, o sea, el 20% es porque es 20%, y si es 20% es porque vas de, Fijo. Fija. Fijo. perdonen, Pues sí. ay, perdón, es fijo. Entonces, viene mi cliente y me dice, ok, yo quiero el 20%. Está bien, no hay ningún problema. Solo que para entrar con el 20% necesitamos una inversión inicial. Vamos a poner ejemplo de $200,000. No, es mucha plata. Entonces prefiero el 12%. Ok, aquí necesitamos $100,000. ¿Los tienes? No. Ok. Entonces, bueno, vamos por el 7%. Aquí vamos a meter $50,000. No, mejor saben que me quedo con el 4.5%. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque puedo obtener mayores rendimientos en AIUR, sí, fijos, garantizados, pero me van a exigir más capital. Ya. Pero dice que la IUL tiene el potencial de convertirse ¿en qué? A ver, En variable. en Variable. variable. Entonces, cuando le dice que tiene el potencial de convertirse en variable, acá estamos con la variable, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando es variable, miren, cada vez que ustedes vean que hay un riesgo, se los voy a poner aquí. Fijo es igual a Garantizado. Garantizado. y variable es igual a No garantizo. Riesgo. riesgo. ¿Sí? Cada vez que ustedes vean que hay un riesgo, que va a ser variables que hay un riesgo. Y si hay un riesgo, es porque ¿quién elige? Por ahí ustedes pueden encontrar una pregunta donde dice cuál de las siguientes sería la póliza que le permita al asegurado elegir sus rendimientos, ¿sí? Donde el asegurado elige. Ok. Si la empresa me está dando el permiso para yo elegir,
No creo que la aseguradora quiera garantizar eso, Ah, ¿sí? Porque es un riesgo. Entonces, si la aseguradora dice, mira, te voy a dejar para que tú elijas dónde meter tu inversión, pues yo vengo encantado y lo meto donde yo quiera, ¿verdad? Porque es mi plata, pero yo no te puedo garantizar, porque si tú lo vas a hacer, pues bueno, es tu riesgo, ¿verdad? Ahora, si tú quieres que lo garanticemos, pues entonces nosotros nos encargamos. Pero si ustedes ven en una pregunta que es el asegurado el que elige dónde se invierte, significa que es Variable. variable, Variable. ¿verdad? Entonces hay un riesgo. Entonces quiere decir que tiene el potencial de convertirse en variable. Eso quiere decir que el IUL también puede ser variable. Es cuando yo decido como asegurado dónde hacer mi inversión, ¿verdad? Y estoy asumiendo un riesgo. Entonces, cuando dice que es variable, no se puede garantizar. Pueda que suba, pueda que baje. ¿Y el objetivo, qué sentido tiene una variable? Bueno, el objetivo de irme a una variable es que puedo obtener más de un 20%. O sea, que puedo tener mayores dividendos, sí, pero también puedo tener pérdidas. O sea, me puedo quedar en negativo, no puedo ganar nada. ¿Por qué? Eso es un riesgo que estoy asumiendo. Entonces, por ahí viene otra pregunta. Un asegurado debe, cuando está haciendo sus inversiones en una variable, no es como que hoy lo metí, al otro día, a ver cómo va. No, a cada cuánto tiempo tengo un reporte de mis rendimientos en una variable Cada año. Anual. Anual. anual, Sí. cada año, ¿sí? Esa también es pregunta Pregunta de examen. de Ujú. examen, Mm. ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? No. ¿No? Ok, entonces vuelvo aquí a la presentación y eso vendría siendo lo que es una EUL, ¿sí? Entonces, yéndome, miren, me voy a regresar aquí quiero ir al circulito y ahorita le vamos a encontrar más sentido. Voy a retroceder, ¿dónde nos quedamos? Por acá. Ok, a este sí. Ahora le encontramos más sentido, ¿verdad? Cuando las preguntas que ustedes ven, cuando dice que es fija o es variable, ahora les voy a hacer una pregunta que les había hecho anteriormente. ¿Cuál de las siguientes, un asegurado que quiere asumir parte del riesgo en sus inversiones, qué tipo de póliza sería la más adecuada? Variable. Y viene acá, término, viene Mm. vida ajustable, viene vida universal y viene vida entera variable, ¿sí? ¿Cuál sería la más apropiada para una persona que quiera asumir parte del riesgo, ¿verdad? En sus Vamos a inversiones. ver, vida universal. La universal variable. Las respuestas solo vienen término, vida entera variable, vida ajustable y vida universal. Vida Vida universal. entera Vida entera variable. variable. Vida entera variable. Recuérdense que si el asegurado quiere asumir parte del riesgo, busquen dónde está la Variable. variable. La No nos variable. vayamos, ¡ay, la universal! Porque la universal no necesariamente va a ser variable, puede ser fija o puede ser variable. Entonces, lo que nos indica que el asegurado está asumiendo el riesgo es cuando está la presencia de variables. Si solo dice vida universal, es que es fija. fija, a menos que especifique que es variable. Pero si la respuesta no dice, entonces no es la respuesta. Busquen, si la pregunta está hablando de una variable, busquen dónde está la variable. No necesariamente va a ser vida universal. ¿Ok? Esa es pregunta de examen. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Hasta dónde estamos? No, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, déjenme bajar acá la manita. Miren, yo no me meto ahorita, tengo el otro tema que teníamos preparado, ¿verdad? Para poderlo ver, pero no quiero dejarlo a medias porque es cómo se calculan las primas, ¿verdad? Entonces, o implicaría verlo muy a la carrera o lo dejaríamos a medias. Entonces, preferiría no ver ese tema el día de hoy porque tenemos ya unos minutitos. Entonces, me gustaría, bueno, vamos a terminar la clase con este tema, ¿verdad? Que era lo que teníamos de las pólizas de vida. Ahorita vimos ya todas las variantes de pólizas de vida, ¿sí? Todo lo que vimos, miren, lo resumimos en estas cuatro, pero todo lo que vimos eran variantes, complementos, etcétera, ¿no?
pero siempre sobre estos círculos, sobre este eje. No nos salimos de acá. Solo estos cuatro y eso nos va a identificar. Vida entera es que son fijas, ajustable, pues hay cierta flexibilidad. La universal, pues es la que es más flexible y la de término solo tiene valor nominal. Entonces, ya lo que vamos a ver en la siguiente clase ya es cómo se calcula la prima, cómo se asignan los beneficiarios, ¿verdad? Que eso se conoce como orden de sucesión y que de ahí vamos a sacar otras preguntas de examen. Entonces, recuérdense que, bueno, el jueves no tendríamos clase por ser 4 de julio, entonces la próxima clase la tendríamos el día lunes, ¿ok? Entonces, los pocos minutos que nos quedan, vamos a terminar con este tema, pero me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto podemos ayudar a resolverlas, ¿ok? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta y si gustan, también voy a dejar de grabar la clase para terminar con este tema. ¿Listo? Un momentito.